Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y siempre para mí será un privilegio poder llegar a través de este medio a sus vidas. Les ruego que me acompañen en oración. Vamos a ofrecer al Señor este tiempo de alabanza y de adoración a su nombre. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Dios, te ruego que tu Espíritu Santo sea quien obre en nuestras vidas y que te agrades en lo que hemos preparado para ti. Tómanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Les invito a escuchar la siguiente alabanza. Gracias a Dios porque nos permite alabarle. Quiero invitarles a que abran su Biblia en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 11. Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Esto es palabra del Señor. Hay momentos en la vida que han traído a ti alegría, gozo, una gran sonrisa. No sé, terminaste la preparatoria o tu carrera profesional, o quizás adquiriste tu primer auto. El primero que tuve yo fue una camioneta modelo 78 y fue una bendición. Pero a lo mejor, o tal vez tu equipo favorito ganó el torneo. Tal vez sacaste grandes calificaciones o te hiciste la prueba del COVID y saliste negativo. Todos estos momentos que vives traen una alegría profunda quizás a tu vida. Pero hoy, este día, hace más de 2000 años, estamos celebrando
que muchas caras que habían estado tristes, a su vida vino un gozo, una alegría, vinieron sonrisas. ¿Saben por qué? Porque Cristo está vivo. Sus discípulos y las mujeres que lo habían visto morir en la cruz, ahora se llenaban de gozo al verle vivo. Ahora, no solamente es una alegría verlo vivo, sino también saber que todo lo que él había enseñado, todo lo que ellos habían aprendido de él y escuchado de él, era verdad. Y por lo tanto se constituía en una gran esperanza. Yo quiero que platiquemos acerca de esto, porque Él vive, hay esperanza. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Te ruego que en ella seamos edificados y tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hoy, domingo de Pascua, vamos a descubrir cómo es que Cristo, después de su resurrección, ¿sí?, hay cosas importantes que nosotros debemos gozarnos. Y en estas cosas que debemos gozarnos hoy son cosas que nos dan esperanza. Y la primera es que porque Cristo vive, ahora la cruz es nuestro símbolo de fe. Nosotros vemos que la cruz ha sido usada como un símbolo de fe. En esta ciudad de Guadalajara podemos ver cruces por donde quiera, ¿sí? En los templos, en edificios, personas llevando alguna cruz, no sé, diferentes formas. Pero en los tiempos de Jesús, la cruz era un símbolo de terror y horror. Era la muerte posible, peor posible que se pueda conocer. Los romanos lo usaban para ejecutar a aquellos delincuentes que no eran romanos, porque los romanos no morían en una cruz. Pedro, dice la tradición, murió crucificado de cabeza. No se sintió digno de morir como el Señor, pero fue muerto crucificado. Pero Pablo, que tenía la ciudadanía romana, fue decapitado. Podemos pensar en un sentido que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, las cruces no era algo común que se viera. ¿Por qué? Porque no era un símbolo que se considerara para la fe. En los judíos lo que tenían quizás era un símbolo del templo, el cordero, el cayado de un pastor. Pero con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, todo cambió. Esto cambió, ¿por qué? Porque la resurrección vino a dar un sentido diferente a la cruz. Así como podemos ver cruces en todas partes en esta ciudad y en las personas también que las portan, aun cuando hay cruces por todos lados, hay que ser creyente en Jesucristo para poder entender lo que significa. Porque no podemos entender lo que significa la cruz si no conocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay personas no creyentes que solamente utilizan la cruz como un adorno. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 25, en esta versión. Dice: es ridícula para los judíos, hablando de la cruz, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio
que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Para los judíos, el escándalo de la cruz, de un Mesías que fue crucificado y que ellos rechazaron completamente, para ellos era como vergüenza. Aún los mismos hermanos del Señor Jesucristo se mantuvieron alejados del sentido de cuando fue la crucifixión del Señor. Esto era algo que avergonzaba a los judíos. También los discípulos de alguna manera sintieron vergüenza, se apartaron, miedo, solamente Juan estuvo cerca. Pero para los griegos intelectuales, escuchar que el supuesto Mesías, el Salvador del mundo, había muerto en una cruz, se convertía en algo hasta cierto punto de burla. Pensar que un rey había muerto en una cruz, esto era locura para ellos. Pero para el creyente en Jesucristo, como el apóstol Pablo dice, la cruz de Cristo representa poder de Dios. Y si tú eres un creyente en Jesucristo, tú necesitas entender lo que esto significa. La cruz de Cristo es poder. Cuando un criminal en los tiempos del Señor iba por las calles arrastrando una cruz, ese era un mensaje para la población de que ese hombre que había cometido un crimen iba camino a su ejecución y le esperaba la más terrible de las muertes, porque sería crucificado, ya era hombre muerto. Pero cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos que la cruz es poder de Dios, porque Cristo no estaba bajo el poder romano, sino bajo la autoridad divina. Sí, cuando Jesús cargó la cruz, Él era inocente. Pilato lo declaró inocente 3 veces. Es decir, la autoridad romana lo declaró inocente. Pero el Padre Celestial, por su autoridad, lo llevó a la cruz. Cristo venció la muerte y por eso la cruz debe estar vacía, sin Cristo. La cruz vacía nos hace pensar en el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Un Cristo en una cruz te hace pensar en alguien derrotado, te hace pensar en alguien muerto, en alguien débil, en alguien fracasado. La cruz es sabiduría de Dios porque se convierte en un símbolo de muerte a un símbolo de esperanza. Sí, la cruz se convierte de un símbolo de muerte a un símbolo de esperanza. Aun cuando para los judíos esto fuese escandaloso y para los griegos una locura, sin embargo, Dios hizo que la cruz de Cristo se convirtiera en un símbolo de poder, un símbolo de su amor por nosotros. Dios escogió la cruz para que los brazos extendidos de su Hijo Jesucristo se convirtieran en ese llamado al amor que Él tiene para con nosotros. Dios es muy sabio en lo que hace. En otras religiones quizás tengan algunos símbolos y quizás esto los consideren, pero les tengo una noticia. Aun cuando ellos pudieran tener estos símbolos, ¿sí?, tenemos que recordar una gran diferencia. El de la cruz, el Salvador, murió, pero resucitó al tercer día. Todos los demás líderes religiosos están en su tumba, están muertos.
Para un creyente en Jesucristo, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte. Representa vida eterna, y que es esa vida que nos espera después de la cruz. Lo segundo, quiero platicar con ustedes, porque Cristo vive, la muerte ya no nos asusta. He visitado personas que están en el lecho del dolor y que de alguna manera ven riesgosas sus vidas de muerte. Y muchas veces la circunstancia es difícil. Pero lo que yo aprovecho en estos momentos es para transmitir las palabras de salvación que Dios ofrece en la persona del Hijo, dando esperanza, presentándoles lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y que venció esta muerte resucitando al tercer día. Así que ellos, cuando escuchan este mensaje, ellos tienen esperanza en su corazón, porque tienen esperanza de vida, sí, después de la muerte. Algunas han fallecido, pero podemos tener la esperanza que si ellos han creído verdaderamente, hay esperanza de vida eterna. Si tú no tienes esperanza de vida eterna, deberías tener pavor, terror, porque al final no hay otra vida, no hay otra oportunidad. En eso hay funerales donde podemos ver que hay tanto dolor, pero hay tanto llanto, de tanta desesperanza. La pérdida de un hijo, de un pariente, de un familiar, y podemos ver que hasta personas lloran y lloran y lloran todo el tiempo, sabiendo que finalmente no tienen esperanza de volver a ver a su familiar. Estas imágenes se quedan grabadas en nuestra mente. Pero déjenme decirles algo. Jesús un día vivió la crisis de la muerte. Sí. ¿Por qué? Porque cuando a Cristo lo sepultaron, esa tarde que a Él lo llevaron al sepulcro, todos los que estaban alrededor de Él caminaban desesperanzados. Las mujeres, los discípulos, los que lo conocían, aun cuando algunos de ellos habían visto que Jesucristo había resucitado a Lázaro, ellos se sentían desesperanzados. Nadie se acordó lo que Jesús había dicho antes de su muerte. Él había dicho que resucitaría al tercer día, pero nadie de ellos se acordó. ¿Saben por qué? Porque tenían muy lejos de su mente la resurrección. Recordemos el caso de Marta. Sí, Marta, la hermana de Lázaro. Marta, la hermana de Lázaro, cuando el Señor llegó y ya había pasado 4 días de que había muerto Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, ella llega a reclamarle, decir: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Marta sabía que Jesús podía haberlo sanado. Marta sabía que aquel que había alimentado a mucha gente, que había sanado a otros y resucitado a la hija de Jairo, también podía haber sanado a su hermano. Pero Jesús no había estado ahí. Fíjense, dice Juan 11, 21 al 26. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta creía en la resurrección al final de los tiempos. Algo de consuelo tenía en su vida. Pero aquel con el que hablaba era la resurrección y la vida. Él tenía el poder para hacerlo en ese mismo momento. Cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, está diciendo, yo tengo el poder para resucitar a tu hermano. Pero ¿saben? Marta no escuchó bien. No puso atención. Y finalmente Jesús le demostró quién era. Al rato fue a la tumba, llamó a Lázaro, le dijo, ven fuera. Y el que había muerto salió caminando. Por eso Pablo en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio del Señor Jesucristo. Esa es la voz que resonará al final de los tiempos cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo lo escribe en 1 Tesalonicenses 4:16 cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una promesa firme, segura. ¿Saben por qué? Porque Cristo resucitó, porque Cristo vive. Quiero, como tercer punto, ver promesas del Señor. Porque Cristo vive, todas sus promesas son ciertas y firmes, son sí y amén. Esa misma noche que Jesús lavó los pies a sus discípulos, Jesús les enseñó acerca de la comunión y les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros es dada. Y esa misma noche hizo varias promesas acerca de lo que vendría para aquellos que creen en Él. Por ejemplo, Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es la promesa? Promesa de que habrá un lugar maravilloso para nosotros después de que muramos. Jesús le contesta a Tomás diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí la promesa es que si creo en Cristo, seré recibido por el Padre. Juan 14:14. Si algo pides en mi nombre, yo lo daré. La promesa de contestar nuestras oraciones para trabajar en el reino. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y he aquí la promesa del Espíritu Santo que ahora mora en la vida de cada creyente. Él no nos dejó solos. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La promesa de tener paz y sobre todo paz con Dios. Paz en medio de cualquier tormenta o circunstancia. Paz tenemos. Cristo dijo muchas promesas, pero si Cristo no hubiese resucitado, ¿de qué serviría tener tantas promesas? Todas hubiesen quedado 3 metros bajo tierra, ahí detrás de esa puerta, detrás de esa piedra en esa tumba. Por eso Pablo dice, porque Cristo vive,
estas y todas sus promesas son ciertas y firmes y vigentes. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:19a, dice, porque Cristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo. Noten, no hay contradicción en Cristo Jesús. Sí es sí y no es no. Jesús dio sus enseñanzas para que creyésemos en ellas. Cada una de estas son seguras y así nos llama a nosotros a caminar en esa seguridad. Que en nuestro corazón caminemos firmes, porque sus promesas son firmes para cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 1:20, Dios ha dado a Cristo para siempre su sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos, ustedes y yo, gozando de las promesas divinas, las promesas de Dios. Y cada una de estas son seguras, porque Cristo resucitó, porque Cristo vive. Por eso podemos gozar estas promesas y estas bondades de Cristo Jesús. El Padre cumplió su promesa. En 1989, en un temblor de 8.2 grados que golpeó severamente a Armenia, en Turquía, dejando más de 30,000 personas muertas, en medio de este caos, hubo un padre de familia que llegó corriendo a la escuela a buscar a su hijo. Afuera estaban todos los padres desconsolados porque no veían esperanza, no veían cómo es que podían estar vivos sus hijos. Pero este hombre corrió sabiendo que su hijo se ponía cerca en la parte trasera de la escuela y empezó a quitar piedras y a mover cosas y la gente le había dicho, no sigas porque hay riesgos de derrumbes, hay riesgos de explosiones, pero él siguió quitando y quitando y excavando 12, 24, 36 horas. Casi a las 38 horas movieron una gran piedra y escuchó la voz de su hijo. Y de repente el papá gritó, Armando. Y el niño le contestó, papá, ¿eres tú, papá? Yo le dije a mis compañeros que tú vendrías a buscarme porque prometiste que así lo harías y lo hiciste. Dios el Padre cumplió la promesa a su Hijo Jesucristo. Él lo envió a la cruz y Él lo resucitaría. No lo dejaría en la tumba, sino al tercer día vendría a vida. Y el Padre cumplió su promesa. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. Y por eso, dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Esto es palabra del Señor. Qué bueno que han estado con nosotros. Qué bueno que hemos compartido con ustedes esta palabra del Señor. Queremos dar nuestros avisos. Les recordamos que no tendremos actividades esta semana que viene hasta posterior al domingo 24, a partir del lunes 25. Solo estaremos enviando los devocionales. El culto del próximo domingo es a las 10 de la mañana, es únicamente un culto. Les recordamos ser fieles con sus ofrendas y diezmos y también que nos puedan apoyar para la construcción del templo. Pronto ya estaremos edificando la cerca, estaremos trabajando ahí
estamos emocionados con lo que estaremos haciendo. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Yo les invito a que cierren sus ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra haya llegado firme y con poder a nuestras vidas. Y Padre, que tus promesas son fieles en tu Hijo amado. Gracias. Da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, que el Padre quien le levantó, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, en su cuerpo, en su iglesia, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga.